Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy, es realmente un placer compartir este espacio y estas reflexiones con cada uno de ustedes. Para los que son nuevos por aquí y se unen por primera vez a nuestra comunidad, mi nombre es y estoy emocionado, sinceramente emocionado, de poder sumergirnos en un tema que para mí tiene un significado muy especial y toca fibras muy profundas. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje a través de una historia que resuena en mi corazón, una historia que es un testimonio del poder del amor, del apoyo incondicional, y de cómo dos almas, Serkan y Özge, han logrado convertirse en el mayor pilar, el faro más brillante el uno para el otro. Si alguna vez se han detenido a pensar, a preguntarse, cómo es realmente construir una relación que sea un verdadero refugio, una base sólida cimentada en la confianza mutua, en el respeto profundo y en un crecimiento constante e inspirador, entonces este vídeo está diseñado precisamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de su conexión, quiero hacerles una invitación muy cordial. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les animo encarecidamente a que den el paso y se suscriban a nuestro canal. Es un proceso increíblemente sencillo, tan solo tienen que localizar ese botón rojo que ven debajo de este vídeo, hacer clic en él y, muy importante, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Su apoyo, cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, significa el mundo para nosotros. Nos motiva de una manera inmensa a seguir adelante, a dedicar nuestro tiempo y energía a crear contenido que esperamos, de verdad, que disfruten y que les aporte valor. Vamos a hablar de Serkan y Özge. Dos almas que a lo largo de las inevitables vicisitudes de la vida, de esos giros inesperados, de los altos y bajos que todos experimentamos, han logrado forjar un vínculo que parece ser verdaderamente inquebrantable. Y cuando digo esto, no me refiero únicamente a ese romance que sin duda está presente en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra de ternura, sino a esa complicidad profunda y resonante que nace cuando dos personas, con conciencia y con intención, deciden caminar juntas por la vida. No se trata solo de compartir momentos agradables, sino de estar ahí para enfrentar los desafíos juntos, de celebrar las victorias, grandes o pequeñas, como un equipo indivisible. En este vídeo vamos a explorar las claves que, a mi parecer, sustentan su relación, lo que los hace tan fuertes, y cómo ese apoyo mutuo, esa energía compartida, se ha traducido en logros personales significativos y en la construcción de un futuro compartido que se vislumbra prometedor. Nos detendremos a pensar en cómo ese siempre juntos se manifiesta en su día a día, en las decisiones que toman conjuntamente, en la forma en que se animan mutuamente a perseguir sus sueños más audaces, incluso cuando el camino se presenta arduo, incierto o lleno de obstáculos. Intenten imaginar por un instante esos momentos en la vida en los que la oscuridad parece apoderarse de todo, donde las dudas, como sombras persistentes, acechan y la energía vital parece flaquear, casi agotarse. Es precisamente en esos instantes de vulnerabilidad, de incertidumbre, donde la presencia de alguien que confía plenamente en ti, que ve tu potencial incluso cuando tú mismo eres incapaz de percibirlo, se convierte en un verdadero faro, una luz guía indispensable. Y eso precisamente es lo que Serkan y Özge representan el uno para el otro. No se trata de un apoyo superficial, de esas frases hechas que a menudo decimos por costumbre o cortesía, sino de un apoyo activo, consciente, tangible, que se palpa en cada una de sus acciones, en sus palabras de aliento sincero, en la forma genuina en que celebran los éxitos del otro como si fueran éxitos propios, y en cómo, cuando uno cae, el otro está ahí para consolar, para levantar, para dar esa fuerza adicional que permite seguir adelante. Piensen en la importancia trascendental de tener a alguien a tu lado que te impulse a salir de tu zona de confort, que te anime a probar cosas nuevas, a arriesgarte, a creer firmemente en tus capacidades incluso cuando las inseguridades intentan paralizarte. Serkan y Özge han construido precisamente esa dinámica dentro de su relación. Se desafían mutuamente, sí, pero de una manera profundamente positiva, fomentando un crecimiento personal y profesional constante. No se trata de una competencia malsana, sino de una complementariedad maravillosa. Si uno identifica una debilidad en sí mismo o en la situación, el otro está ahí ofreciendo su fortaleza, su perspectiva diferente. Si uno tiene una idea, por muy descabellada que parezca al principio, el otro está dispuesto a escucharla atentamente, a aportar su propia visión, a enriquecerla y sobre todo, a ayudar a convertirla en una realidad tangible. Es esa sinergia, esa energía combinada, la que, en mi opinión,
los hace tan especiales y únicos. Y por supuesto, no podemos ni debemos dejar de lado un pilar fundamental en cualquier relación humana que aspire a la durabilidad y a la profundidad, la comunicación. En cualquier relación que pretenda perdurar en el tiempo, la comunicación abierta, honesta y constante es absolutamente esencial. Serkan y Ozge, por lo que se observa, han demostrado ser maestros consumados en este arte. Hablan de sus miedos más profundos, de sus esperanzas más anheladas, de sus frustraciones, de sus anhelos. Comparten sus alegrías, esas que iluminan el camino, y también sus tristezas, esas que a veces pesan en el alma. Y lo que quizás sea más importante, se escuchan activamente. Se esfuerzan genuinamente por comprender la perspectiva del otro, incluso cuando sus puntos de vista no coinciden del todo o cuando la situación presenta matices complejos. Esta capacidad de tener una comunicación profunda y significativa es la base sólida sobre la cual construyen su confianza mutua y su entendimiento recíproco. Ahora, permitámonos hablar un poco sobre los desafíos. La vida, por su propia naturaleza, rara vez es un camino de rosas. Todos, sin excepción, enfrentamos obstáculos imprevistos, momentos de estrés intenso, de duda, de prueba. Y es precisamente en esos momentos de dificultad, en esas aguas turbulentas, donde la verdadera fortaleza de una relación se pone a prueba, donde se revela su resiliencia. Serkan y Ozge, al parecer, han aprendido a navegar estas aguas, por complejas que sean, juntos como un equipo cohesionado. No evitan los conflictos, no los esconden debajo de la alfombra, sino que los abordan con una madurez encomiable y con un objetivo común muy claro: fortalecer su vínculo. Entienden que los desacuerdos, lejos de ser un signo de debilidad, son oportunidades valiosas para crecer, para aprender el uno del otro y para conocerse en un nivel más profundo. Y esa actitud proactiva y constructiva hacia la resolución de problemas es, sin duda, una de las grandes lecciones que podemos extraer de su ejemplo. La admiración mutua, ese reconocimiento sincero de las virtudes y cualidades del otro, es otro ingrediente secreto crucial en su receta para el éxito relacional. Se admiran genuinamente por sus cualidades intrínsecas, por sus logros alcanzados, por la persona que son en esencia. Esta admiración se traduce de manera natural en respeto profundo, en un aprecio constante y en un deseo incansable de hacer feliz al otro. Cuando uno admira de verdad a su pareja, es natural querer lo mejor para ella, apoyarla incondicionalmente en sus metas y celebrar sus triunfos con una alegría compartida. Y es ese respeto profundo, esa valoración del otro como individuo, lo que les permite construir un futuro juntos, basado en la igualdad, en la equidad y en la valoración justa de las contribuciones únicas de cada uno. Y volviendo a la esencia del título de este vídeo, Serkan y Ozge siempre juntos, mi mayor apoyo. Esta frase aparentemente sencilla encapsula la totalidad y la profundidad de su relación. Siempre juntos no significa, de ninguna manera, que estén físicamente pegados el uno al otro el 100% del tiempo, sino que en el fondo de sus corazones, en la raíz de su conexión, saben que pueden contar con el otro pase lo que pase, en cualquier circunstancia. Es una promesa implícita de estar ahí, de ser un equipo inquebrantable, de enfrentar la vida y sus vicisitudes de la mano, codo con codo. Y mi mayor apoyo, qué poderoso y reconfortante es eso. Tener a alguien en tu vida que se convierta en tu mayor fan, en tu confidente más cercano, en tu roca inamovible, es un regalo invaluable, una bendición de proporciones inmensas. Significa que puedes permitirte ser vulnerable, que puedes mostrar tus debilidades y tus miedos sin temor a ser juzgado o criticado, porque sabes, con certeza, que serás recibido con comprensión, con empatía y con un brazo extendido dispuesto a ayudarte a levantarte, a renacer. Ahora, la pregunta crucial es: ¿cómo podemos aplicar estas valiosas lecciones y reflexiones extraídas de la historia de Serkan y Ozge en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones? Permítanme sugerirles algunos pasos concretos. La primera lección fundamental es la importancia vital de la comunicación. Debemos esforzarnos, cada uno de nosotros, por comunicarnos de manera abierta y honesta con nuestras parejas, con nuestros amigos más cercanos, con nuestros familiares. Practicar la escucha activa, ese acto de estar plenamente presente y de intentar comprender genuinamente la perspectiva del otro, es clave para construir puentes de entendimiento. Segundo, fomentemos activamente el crecimiento mutuo. Animemos a nuestros seres queridos a perseguir sus sueños, a salir de sus zonas de confort, a creer en sí mismos con una convicción renovada. Celebremos sus éxitos, por pequeños que sean, y ofrezcamos nuestro apoyo incondicional en sus momentos de dificultad, en sus caídas.
Tercero, cultivemos la admiración y el respeto. Reconozcamos y valoremos las cualidades positivas únicas de las personas que forman parte de nuestras vidas y apreciemos sus contribuciones, sus aportes, por modestos que parezcan. Y finalmente recordemos siempre que la verdadera fortaleza de una relación duradera y significativa reside en el compromiso inquebrantable de estar, siempre juntos, no solo en los momentos de alegría y prosperidad, sino, y quizás de manera aún más crucial, en los momentos de adversidad y desafío. La historia de Serkan y Özge en su sencillez y en su profundidad, nos enseña una verdad fundamental, que una relación sólida, hermosa y perdurable, no es algo que sucede por pura casualidad o destino ciego, sino que se construye activamente día a día, con esfuerzo consciente, con dedicación constante y sobre todo, con un amor sincero y profundo. Es un viaje continuo de aprendizaje mutuo, de adaptación a las circunstancias cambiantes y de crecimiento conjunto, un crecimiento que fortalece el vínculo en lugar de debilitarlo. Y la recompensa de este esfuerzo arduo pero gratificante es inmensa: tener a alguien a tu lado que sea tu mayor apoyo, tu cómplice de vida, tu refugio seguro en medio de las tormentas. Al final del día, lo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, es esa conexión humana profunda, ese sentimiento de pertenencia, de ser comprendido, valorado y amado incondicionalmente. Y por lo que podemos observar, Serkan y Özge han logrado encontrar esa magia, esa alquimia perfecta. Para concluir este recorrido, hemos explorado juntos la fuerza innegable de la relación entre Serkan y Özge, destacando su apoyo mutuo incondicional, su comunicación abierta y honesta, su admirable capacidad para enfrentar desafíos como un equipo cohesionado y la profunda admiración que se profesan mutuamente. Hemos visto cómo el concepto de siempre juntos trasciende la mera frase para convertirse en un compromiso tangible y real de estar ahí el uno para el otro, y cómo ese apoyo mutuo se erige como el pilar fundamental y la base sólida de sus vidas. Hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas valiosas lecciones y principios en nuestras propias relaciones, fomentando una comunicación más abierta, impulsando el crecimiento mutuo de quienes nos rodean y cultivando activamente el respeto y la admiración. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento. Espero de corazón que hayan encontrado inspiración, herramientas valiosas y consejos prácticos en este vídeo que puedan aplicar en sus propias vidas. Me encantaría sinceramente saber qué piensan ustedes sobre este tema tan fascinante. ¿Qué aspectos de una relación de apoyo mutuo consideran ustedes más importantes o cruciales? ¿Han experimentado ustedes alguna dinámica similar en sus propias vidas o relaciones? Por favor, no duden ni un segundo en compartir sus pensamientos, sus experiencias personales y sus valiosas opiniones en la sección de comentarios que encuentran justo debajo de este vídeo. Me encanta leer sus aportes, me enriquecen enormemente y crean un diálogo muy valioso dentro de nuestra comunidad. Y si por casualidad han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado útil, les estaría enormemente agradecido si le dieran un me gusta. Ese pequeño gesto de aprobación nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de estas reflexiones y de estos consejos. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para acceder a más contenido como este y activen la campanita para estar siempre al tanto de todas nuestras novedades y publicaciones. Su apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir creando y compartiendo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo grande y lleno de energía positiva para todos ustedes.